Listo, mis hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con la prédica del día de hoy. Quiero que por favor vayamos a Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿No? Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Dice la palabra del Señor. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Ya podemos sentarnos, mis hermanos. Gracias. Bueno, bien. Aquí tengo que hacer una pregunta, por favor, la contestamos ahí, en nuestras mentes, no necesitamos contestarla en voz alta. Y es, ¿qué valora? Sabemos que primero que todo, que el que está hablando aquí es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Estaba haciendo una exhortación a los judíos, ahí se acercaron a él, los publicanos se acercaron a él, pues los ancianos, ¿cierto? Los fariseos, y eso lo podemos ver en el versículo más adelante, en el versículo 23, dice ahí: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. Bueno, sin embargo, ahí estaban todos y sabemos que la escritura es para todos y vino a nosotros precisamente para dejarnos enseñanza. La pregunta que quiero que contestemos ahí es: ¿qué valora Dios más? ¿Sí? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Es importante, tengámosla ahí y la contestamos. Voy a dividir el sermón en puntos y el primer punto es el siguiente. Dios demanda obediencia, no solamente palabras. Quiero que por favor, para que reflejemos esto, para que lo miremos desde la palabra de Dios, que nos remitamos al Antiguo Testamento en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Bueno, Éxodo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice ahí: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces tenemos que Israel dijo: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Bueno, sin embargo, sabemos, ¿cierto?, que la historia, en la Biblia misma está relatada, la historia muestra que muchas veces no obedecieron y por eso es que por eso es que Dios tenía que estarles reprendiendo, estarlos castigando, estarlos exhortando, perdonándolos, volviéndolos a exhortar una y otra vez. Bueno, es más, adelante también el Señor Jesús en Mateo 15:8 refiere las siguientes palabras, diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es la verdad lo que proclamaba respecto a aquello que confesaban, ¿cierto? Que con sus labios decían: sí, Señor, lo haré. Así como
como uno de los hijos, ¿no? En la parábola del versículo base. Sí lo haremos, pero ¿cuántos hacían o cumplían la voluntad del Señor? Entonces, podemos asistir a la iglesia, cantar, decir amén, alabado, gloria a Dios, pero Dios mira el corazón y la obediencia, sobre todo. El segundo punto es el compromiso verdadero se demuestra con hechos. Bueno, el compromiso verdadero se demuestra con hechos. Y no estoy hablando de ganar el cielo por medio de obras, sino que una verdadera fe conlleva hechos, conlleva obras. En la parábola que del versículo base, algunos le dicen la parábola de los dos hijos, el primer hijo dijo no, pero obedeció, ¿cierto? El segundo hijo, sí, voy, Señor. Pero ¿qué pasó? No obedeció. La pregunta de Jesús es clara, ¿no? Y es esa pregunta la que lleva a que nosotros mismos, y en el tiempo también, examináramos quién hizo lo correcto. La pregunta es, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? No cuál contestó de manera acertada, ni quién tuvo mayor compromiso. Es quién hizo, cuál hizo la voluntad del Padre. Y la respuesta es retórica, ¿no? El primero. Por tanto, de ahí sacamos que Dios honra, porque el Señor Jesús es Dios, Dios honra la obediencia por encima de las promesas vacías. Bueno, Dios recibe a quienes se arrepienten. Tercer punto. Y un claro ejemplo, una historia muy bonita, se relata en el libro de Jonás. Bueno, yo se las leo, si quieren ustedes escríbanla ahí en el libro de Jonás, el Antiguo Testamento, en el capítulo, todo el libro habla del arrepentimiento profundo que tuvo el pueblo de Nínive, un pueblo pecador, un pueblo que conocía, ¿cierto? Que conocía de Dios, pero que no hacía caso, que andaba en sus propios corazones, ¿cierto? Por lo cual Jonás no quería ir a predicarles, bueno, sino que quería que el Señor, que Dios los acabara. Vemos en Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 10 lo siguiente. Dice ahí la palabra del Señor, Jonás 3, versículos del 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo. Bueno, tenemos ahí que Dios recibe a quienes se arrepienten de corazón y actúan en consecuencia. Bueno, es una historia bastante bonita que nos muestra el grande amor, ¿cierto? La benevolencia de Dios y pues el amor especialmente con aquellos que se arrepienten y cumplen su voluntad. Otra de las historias también bastante ilustrativa la tenemos en la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿no?
está en Lucas 15. Bueno, también la tenemos en el mismo versículo base, en Mateo 21. Bueno, pues los publicanos y las rameras le creyeron. Bueno, aquellos fariseos, aquellos conocedores de la palabra, los mismos judíos, no reconocieron a Dios, no le creyeron no creyeron a las palabras del Señor. Bueno, sin embargo, ¿cierto? Aquellos, ¿cierto? Aquellos pecadores, aquellas personas que tocaron fondo, ellos se arrepintieron, ¿cierto? Y creyeron. Entonces, mis hermanos, no importa cuán lejos haya llegado una persona, ni cómo haya sido su vida hasta ahora, cuánto haya pecado, si se arrepiente y vuelve a Dios, encontrará misericordia. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Está clarísimo. Bueno, está clarísimo. Ahora hay un peligro latente, un peligro que debemos tener conciencia y pues estar aprestos a esto. Y es el cuarto punto, el último, donde dice el peligro de conocer la verdad y no obedecerla. Lo digo por mí primeramente. Los sacerdotes y ancianos conocían las escrituras, las profecías, la ley, conocían los mandamientos de Moisés, estaba más que profetizado la venida del Señor, dónde iban a ser, cómo iba a ser, todo, y ellos conocían. Sin embargo, rechazaron a Juan. Estaba profetizado de aquel que anunciaría el camino de Cristo, ¿cierto? No creyeron a Juan. Sin embargo, los pecadores sí que le creyeron. Bueno, dice el mismo Señor en el versículo base, aquellos que estaban escuchando, ¿no? No se arrepintieron después, ¿cierto? Conocieron de Juan, pero no se arrepintieron y les estaba llamando la atención en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento bíblico no reemplaza la obediencia. Bueno, podemos conocer mucha Biblia, podemos conocer versículos de memoria, podemos enseñar a los demás, ¿cierto? Pero si no obedecemos, de nada sirve. La pregunta que deja esta parábola no es ¿a cuál de los hijos me parezco menos? ¿Cierto? Sino ¿a cuál me parezco más? Bueno, muchos creyentes pueden caer en decir, sí, Señor, y lo digo por mí primeramente. Sí, Señor, voy a obedecer, voy a servirte, pero después no hacerlo. Vayamos a Lucas capítulo 6, mis hermanos. Lucas, ahí más adelantico, ¿cierto? Ahí en el tercer de los evangelios, Lucas capítulo 6, versículo 46. Está claro, ¿no? Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ese solo versículo. El llamado de Cristo es que nuestro compromiso con Dios no sea de solamente palabras, sino de hechos y en verdad. Y si hemos fallado, porque fallamos, ¿cierto? Si hemos fallado, todavía estamos a tiempo de hacer lo que hizo el primero de los hijos: arrepentirnos, levantarnos y obedecer a la voluntad de nuestro Padre. Mientras haya vida hay esperanza. Juan capítulo 14, y con esto termino. Juan capítulo 14, 15 dice, si me amáis,
Juan 14:15, para que lo subrayemos ahí un poquito más adelante. Miremoslo, verifiquémoslo por nosotros mismos, ¿cierto? Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, hablando el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar? No es guardar la palabra, no es grabarla en nuestra mente, guardarla en nuestra mente, en nuestro cerebro. No, guardar significa obrar en consecuencia. A eso es que hace referencia. ¿Amamos a Cristo? Yo creo que todos decimos que sí. Bueno, si le amamos, guardamos sus mandamientos, obremos en consecuencia. Bueno, mis hermanos, este era el mensaje que tenía, donde primeramente me habla Dios a mí, pero que también lo comparto, y cada quien recibe el mensaje que Dios tiene, ¿cierto? Preparados para todos y cada uno de nosotros. Bueno, quiero hacer una última oración para que en esta semana y en lo que resta de nuestras vidas, mientras estemos en la tierra, sea Dios pues ayudándonos a comprender y a orar en consecuencia. Bueno, obedeciendo al Señor, comprometidos con Dios. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por hablarnos a todos de manera pues clara, sencilla, directa. Y Padre Santo, te rogamos por favor que seas tú ayudándonos, mi buen Dios, a obedecerte. Porque muchas veces no lo hacemos. Tenemos la voluntad, pero terminamos no haciéndolo. Danos fuerza, Dios mío, para agradarte, para obedecerte, para actuar en consecuencia, para guardar tus mandamientos, Dios mío. Te lo encomendamos porque sin ti no podemos, Dios mío. Somos dependientes de ti, absolutamente. Ayúdanos, Dios mío, a todos y cada uno de los que en este momento están viendo y los que después mirarán, y a todos, Señor Dios mío, que de una u otra manera tenemos el compromiso y la voluntad de obedecerte, Dios mío. Te lo encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Casi le cierro acá. Bueno, mis hermanos, ya pueden abrir sus micrófonos si quieren.